Método del trabajo y la energía, fundamentos teóricos. En este video tutorial aprenderás a definir la ecuación del método de trabajo y la energía, la cual a su vez te permitirá dar solución a diversos problemas de la cinemática donde no se involucre la aceleración. Este método es muy efectivo para aquellos problemas donde los parámetros a analizar son desplazamiento y velocidad. Como se menciona aquí, es un método completamente algebraico, aunque se deriva de la segunda ley de Newton, la cual es un método vectorial. El procedimiento permite transformar mediante la operación del producto punto el método vectorial a un método algebraico. Por lo tanto, aunque no se requiere un diagrama de cuerpo libre para la solución, sí se recomienda elaborarlo, sobre todo para poder interpretar cuáles son las fuerzas que están interviniendo en el sistema y cuál es su relación con respecto al vector desplazamiento. Considere la ecuación de la segunda ley de Newton expresada como fuerza igual a masa por aceleración, una expresión vectorial donde la aceleración se descompone en dos términos: la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo por la derivada de la velocidad con respecto al desplazamiento. En su efecto podemos cancelar las dos derivadas, la derivada arriba y abajo, y obtenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la cual es precisamente la aceleración. Por definición, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. Por lo tanto, tenemos esta expresión: masa por velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del desplazamiento. Para poder despejar la derivada del desplazamiento, es un vector, hacemos una multiplicación en ambos términos por la derivada del desplazamiento, es una multiplicación escalar y queda esta expresión. Aquí parte el concepto del método del trabajo y la energía. Por lo tanto, haciendo una integración en ambos términos, el primer término, que es la integral de f por dx, se le conoce como el trabajo de una fuerza. Del lado derecho, la masa permanece constante con respecto a la velocidad, por lo tanto queda la integral de la velocidad con respecto a la derivada de la velocidad, y a este término se le conoce como energía cinética. Vamos a estudiar cada uno de los términos. Del lado izquierdo vamos a estudiar el concepto de trabajo de una fuerza para el caso de una fuerza constante y una fuerza variable, como es la fuerza elástica o la fuerza de un resorte, cuando su comportamiento, fuerza de desplazamiento, es lineal. Por lo tanto, vamos a iniciar con el trabajo realizado por una fuerza. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza constante se obtiene de la siguiente manera. Partiendo de la definición del trabajo de una fuerza, como la fuerza es constante con respecto al desplazamiento, se sale fuera de la integral, se evalúa la integral y se define el vector delta x, el cual es desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Coordenada final menos coordenada inicial, mejor dicho, ya que este es el desplazamiento. Por definición del producto punto, entonces f de x producto punto por delta de x, ambos son vectores, sería la magnitud de cada uno de ellos por el coseno de phi. La unidad es Newton metro y en este caso se le define como joule, el trabajo de una fuerza. Phi es el ángulo que separa estos vectores, es el ángulo que existe entre ellos. Por lo tanto, es importante visualizar en el diagrama de cuerpo libre cuánto vale este ángulo phi, ya que nos permite también cuantificar el valor de la constante. Para explicar lo anterior, considere el sistema mostrado en la figura: una masa que se soporta sobre una superficie fija. Existe un coeficiente de fricción, por lo tanto hay una fuerza de fricción y se le aplica una fuerza P. De tal manera que una vez que se aplique la fuerza P, entonces en cierto instante del sistema de análisis tendremos un desplazamiento que llamaremos precisamente delta x. Pero resulta ser que no tan solo la fuerza P se aplica al sistema. Tenemos una caja con un valor inercial, una masa m, por lo tanto tengo un peso m por g,
y se opone al peso pues una reacción en la caja que la conocemos comúnmente como la componente normal. También se opone a la fuerza P pues la fuerza de fricción. Entonces, como podemos observar, hay 4 fuerzas. Hay que interpretar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas en función del desplazamiento delta X. Por definición de trabajo, tenemos que el trabajo de una fuerza constante es F por delta X por el coseno de phi. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza P sería la fuerza P por el desplazamiento delta X por el coseno del ángulo entre estas dos fuerzas. Como podemos observar, entre P y delta X existe un ángulo de 0 grados. Coseno de 0 es 1, por lo tanto el trabajo es P por delta X. Ahora vamos a ver el trabajo de la fricción. Sería la fuerza de fricción por delta X por el coseno del ángulo que existe entre ellos. El ángulo entre delta X y la fuerza de fricción, aquí podemos visualizar que es de 180 grados. Coseno de 180 grados es menos 1, por lo tanto el trabajo de la fricción para este caso es menos Fr por delta X. Ahora el trabajo del peso. Entonces tenemos el peso por delta X por el coseno del ángulo que existe entre ellos. El ángulo entre el peso y delta X es de menos 90 grados. El coseno de menos 90 es 0, por lo tanto el trabajo del peso es 0. Y por último, el trabajo de la componente normal, muy parecido al del peso, solamente que el ángulo es de 90 grados. Coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo de la normal es 0. ¿Qué significa que el trabajo del peso y el trabajo de la normal sean nulos, tengan un valor de 0? Pues, que no están efectuando ningún trabajo. El peso, en cierta manera, su objetivo es mover la caja hacia abajo, no lo está moviendo. La reacción es impulsar la caja hacia arriba, no lo está haciendo. ¿Okay? ¿Qué significa que el trabajo de la fricción sea negativa? Es que su función es detenerla, y si el objeto se está moviendo, pues no lo está logrando, está efectuando un trabajo negativo. El que está ganando, en apariencia, es el trabajo de la fuerza P, pues su objetivo es mover la caja a la derecha, y sí lo está logrando. Considere una persona que está transportando una caja, como se muestra en la figura, y que ya llegando a su punto extremo se le suelta, la caja cae. Entonces vamos a estudiar el trabajo realizado por el peso de la caja, tanto de subida como de bajada. El primer caso es la subida. Tenemos la posición inicial de la caja, la posición final de la caja, por lo tanto el desplazamiento es delta X. El desplazamiento no está así inclinado, el desplazamiento es coordenada final menos coordenada inicial, y final menos y inicial. Como el peso, en cuanto a su dirección como vector, va hacia abajo, entonces podemos observar que el ángulo formado entre el peso y el desplazamiento es de 180 grados, por lo tanto el trabajo del peso es masa por gravedad por delta X, que se muestra aquí, ¿verdad? Como el coseno de 180 es negativo, pues sería negativo. Y es obvio, el trabajo del peso es negativo porque su objetivo es pues, atraer los cuerpos hacia el centro de masa, hacia el centro de gravedad de la Tierra. Entonces en este caso no lo está logrando, el peso sube, tiene un problema. Ahora vamos a ver cuando el peso cae. Aquí tengo la posición inicial, la posición final. El desplazamiento ahora va hacia abajo, el vector sigue en una dirección, un sentido hacia abajo. Entonces el ángulo entre delta X y el peso es de 0 grados, por lo tanto el trabajo del peso es mg por delta X, ya que el coseno de 0 es 1. Entonces en este caso estamos viendo que el trabajo del peso es positivo porque precisamente está bajando el cuerpo en el cual está siendo afectado. Vamos a estudiar ahora el caso de una fuerza elástica. Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza elástica como un resorte, pues es el trabajo realizado por una fuerza variable. Vamos a ver el por qué es el trabajo realizado por una fuerza variable. Si tenemos aquí el resorte sin deformar, entonces la longitud esta la vamos a llamar como L0. Es decir, L0 es la longitud del resorte sin deformar. Ahora tenemos dos condiciones de resorte, una condición inicial y una condición final. En ambos casos el resorte se alarga, por lo tanto el desplazamiento delta XY se puede obtener como la longitud del resorte en la posición Y, es decir, este tramo lo medimos y le restamos L0 y eso sería delta XY. Lo mismo sucede para la longitud final menos L0. Nos va a proporcionar el desplazamiento delta XF. Como sabemos que la fuerza elástica
o la fuerza de un resorte se puede modelar en forma lineal como menos k por delta x, de modo que si quiero obtener el trabajo realizado por un resorte, pues parto de la definición del trabajo de una fuerza, en este caso sería una fuerza variable, y no sería derivada de x, sino derivada de delta x. Por lo tanto, los límites serían delta xy y delta xf, reemplazando la fuerza de un resorte, es decir, el término menos k por delta x en el término de la fuerza del trabajo, y haciendo la evaluación, pues logramos obtener la ecuación que determina o que nos permite determinar el trabajo realizado por una fuerza elástica, como se puede ver en la figura, que es 1 medio de k por delta xy al cuadrado menos delta xf al cuadrado. Pareciera ser que están inversos por la cuestión de los límites, que sabemos que es superior menos inferior, pero como tenemos un término negativo, pues se oponen. ¿Okay? ¿Y qué significa esta ecuación? Bueno, esta ecuación tiene un significado que se puede asociar con la imagen. Por ejemplo, cuando el trabajo de un resorte es positivo, pues cuando delta xy es mayor que delta xf. En este caso ustedes pueden observar que delta xy es menor que delta xf, por lo tanto el trabajo del resorte va a ser un trabajo negativo. ¿Por qué? Pues si la función del resorte es restaurar, aquí podemos observar que no se está restaurando, sino que se está alargando. Entonces, si la posición inicial fuera esta y la posición final fuera esta, entonces tendríamos un trabajo de resorte positivo, porque el resorte precisamente se estaría regresando, de modo que delta x sería mayor que delta xf. Exactamente, se puede hacer una analogía para el caso de compresión y no de alargamiento del resorte. Ahora vamos a definir el concepto de energía cinética. Se define el cambio de la energía cinética como la masa por la integral de VI de V dV de una posición, una velocidad inicial hasta una velocidad final. ¿Okay? Aquí es interesante observar que tenemos un vector y la derivada de un vector, entonces no se puede hacer la integral así directamente. Entonces, en una explicación rápida, lo que se hace es expresar el vector con su módulo y dirección. E denota el vector unitario que es de la dirección del vector v, por la derivada también del vector, se pone de esta manera. Entonces se evalúa el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces aquí está este término. Resulta ser que la derivada del vector unitario vale 0, pues que es un escalar, entonces permanece constante, entonces vale 0 y me queda solamente ese término. ¿Okay? V por E por la derivada de V por E. De tal manera que al sustituirlo, ¿okay? En este término que tenemos aquí, aparte que el vector unitario E pues es un vector de magnitud unitaria, me queda precisamente como V por la derivada de V, porque E gorrito, producto punto por E gorrito, pues es 1. Me queda V por la derivada de V. Entonces transformamos la expresión vectorial a una ecuación escalar, a una expresión escalar. Diría, bueno, pues qué chiste, es lo mismo. No, pero hay que hacerlo correctamente para poder efectuar la integral. Yo una vez que tengo expresada en la integral, ahora sí lo evalúo y me queda que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces son términos semejantes y lo vamos a llamar como la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si es inicial, pues es velocidad inicial al cuadrado. Si es final, velocidad final al cuadrado. Unidad, kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. En forma análogo a lo que se hizo con el movimiento de traslación, se puede hacer con el movimiento de rotación, de tal manera que la energía cinética de rotación es muy similar. Sería un medio, en lugar de masa, tendríamos el momento de inercia de masa en su centro de masa. En lugar de velocidad lineal, tendríamos velocidad angular y las unidades son idénticas. Esto es una gran ventaja, ya que podemos sumar energías cinéticas de traslación y energías cinéticas de rotación sin ningún problema, utilizando el método del trabajo y la energía. Vamos a definir ahora sí el principio del trabajo y la energía, es decir, la metodología que vamos a utilizar para la solución de los problemas. Considera un cuerpo en una posición inicial, como se muestra en la figura. Posteriormente este cuerpo se mueve, ¿okay?
de tal manera que voy a definir su desplazamiento mediante este vector. Si yo defino en la posición inicial la energía cinética del cuerpo como energía SI, energía cinética inicial, y luego el trabajo necesario para moverlo de una posición inicial a una posición final como la sumatoria de todos los trabajos, porque puede intervenir una o varias fuerzas, la sumatoria de las fuerzas de los trabajos de las fuerzas para moverlo de una posición inicial a una posición final, de tal manera que en la posición final el cuerpo tendría una energía cinética final. Entonces, el principio del trabajo de energía se puede definir de esta manera, como la energía cinética inicial del cuerpo más la suma de los trabajos de todas las fuerzas para mover el cuerpo de una posición inicial a una posición final es igual a la energía cinética final. Entonces, en la metodología conviene calcular la energía cinética inicial, la energía cinética final, y luego el trabajo de todas las fuerzas, sumarlos y reemplazarlos en esta ecuación. Si durante los cálculos algún parámetro no se conoce, se deja como incógnita. Al fin de cuentas, una vez que se sustituya en la ecuación final, que esta que se tiene en un cuadrito verde, pues se va a manifestar como una incógnita y se va a despejar de la ecuación. Si se llegaran a tener más de una incógnita, vamos a imaginar dos incógnitas, lo más seguro es que estas dos incógnitas estén relacionadas por medio de algún otro parámetro que puede ser trigonométrico, cinemático, etcétera, y nos permita reducir precisamente esas dos incógnitas en una sola incógnita.